La medicina explica o estudia el funcionamiento del cuerpo humano, estudia las enfermedades, trata de encontrar cura a las enfermedades o comprender el funcionamiento de los sistemas, de los órganos, el mal funcionamiento, cómo curarlos, pero no trasciende eso, no se pregunta por la enfermedad, por la relación entre el hombre y la enfermedad, o las razones por las que un ser humano enferma, o las razones por las que un ser humano puede priorizar su salud. ¿Sí? Ahí ya entramos en una cuestión filosófica. Lo mismo que en la psicología, si en la psicología estudia pautas de conducta, ¿sí? Estudia trastornos de la conducta, trastornos de la psique, estudia el aparato psíquico, pero, pero no se pregunta por quiénes somos. Esa no es una pregunta de la psicología. La pregunta por saber quién es uno o qué somos como humanos y hacia dónde vamos y por qué tenemos la mente que tenemos. Bueno, eso es una pregunta de la antropología. ¿Sí? Que como dice acá, tenemos una habilidad innata de hacernos preguntas sobre nuestra propia vida, que es la dimensión de la autoconciencia, pero no está suficientemente cultivada. Y ahí la antropología puede ayudarnos, como a desarrollar eso. Por supuesto, la antropología filosófica es una disciplina académica, ¿sí? Vamos a ver que hay distintas líneas de pensamiento sobre lo que es el ser humano. Pero si yo tomo esas herramientas, esos conocimientos, quizás puedo contribuir a cultivar ese proceso que habla acá el autor de la autoconciencia, esas lecturas y esas reflexiones pueden ayudarme a mí a repensarme desde otro lugar, a ver mi vida desde otro lugar, ¿no? Hoy en día son los accidentes los que nos llevan a pensar en nosotros. Es un ejemplo, lo que pasó el año pasado y lo que está pasando ahora en la Argentina y en el mundo. Todas estas cosas que suceden nos activan un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué vivimos esto? ¿Por qué los seres humanos tenemos que vivir esta situación? ¿Cómo vamos a terminar estos acontecimientos? ¿Cómo van a terminar? ¿Cómo vamos a terminar nosotros? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Para qué nos pasan estas cosas? Si realmente aprendemos de todo esto, si va a haber otra idea de lo humano después. Bueno, les habrá pasado el año pasado cuando de pronto nos tuvimos que quedar en casa, ahora pasa lo mismo, ¿no? Hay toda una idea de lo que es uno, de cómo tiene que ser la vida de uno, y cuando todo cambia tan bruscamente, uno de pronto se pone a pensar en eso. Bueno, justamente ahí tenemos la materia prima fundamental en la antropología para pensar la cuestión humana. Yo creo que es un estudio sin fin, porque creo que toda la vida nos vamos a preguntar y nos vamos a interrogar cosas que nunca le vamos a encontrar la respuesta a veces. Me parece que es bárbaro la antropología. Bueno, justamente ahí das la tecla con el interrogante central de la filosofía, ¿cierto? Todas las ramas de la filosofía, todas coinciden en que nunca nos vamos a encontrar con la verdad plena y nunca vamos a llegar a entender quiénes somos, ni como especie ni como individuos, ¿no? Porque va pasando el tiempo y a pesar de que uno estudie mucho y haga muchas cosas, por lo menos la experiencia personal, uno tiene cada vez más preguntas. Es así, uno tiene cada vez más preguntas. Ahora, hay algunas certezas y esa certeza da un poco más de certidumbre a la vida, pero como dicen los grandes filósofos, siempre vamos a sentir que no sabemos. Porque como les decía hoy, la verdad es tan grande y nosotros somos tan chiquitos, si la verdad es tan grande como el universo, y nosotros somos demasiado chiquitos como para entender todo eso. ¿Sí? Entonces, por eso siempre vamos a tener preguntas.
Pero ese proceso de pregunta y de respuesta, que es propio de todas las ramas de la filosofía y de la antropología también, ese proceso de preguntas y respuestas, va hacia algún lugar y va generando algún tipo de idea mucho más clara de lo que somos, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo ya del cuatrimestre y que vamos a empezar la semana que viene con lo que es la historia del pensamiento sobre la cuestión humana. Bueno, y para terminar, acá ya vamos concluyendo, fíjense en ustedes que eh, yo cité hay tres fuentes. Podríamos decir que hay como sintetizar en tres fuentes la explicación sobre lo humano que, que se fueron desarrollando en distintas culturas. No coincido mucho con el autor acá de que esto no sean filosofías. Es decir, las filosofías, la filosofía en el mundo ha tenido como distintas aristas. La filosofía oriental es muy diferente a la occidental. ¿Sí? Quizás tiene rasgos más místicos, pero también es filosofía. Los Upanishads que nombran ahí son una serie de libros. La palabra Upanishad es una palabra hindú del sánscrito. El sánscrito es el idioma de la antigua India y significa la sabiduría del bosque. Es decir, son textos que escribieron pensadores, místicos que vivían de manera, podríamos decir, errática, no tenían se llama sabiduría del bosque porque era escrita o transmitida de forma oral por gente que vivía en el bosque, que eran maestros, sabios, filósofos, pensadores, ¿no? Y en varios de esos Upanishads tenemos reflexiones sobre el ser humano. Ahí tenemos una fuente. Otra fuente son las analectas de Confucio. Confucio fue un filósofo chino que estudió mucho también o reflexionó mucho sobre el ser humano. Así que tenemos otra fuente ahí. Otra fuente es la tradición judío-cristiana, que si bien es una religión, también hay una reflexión sobre el ser humano. Por supuesto que está atravesada por una cuestión muy fuerte religiosa y hay una idea de lo humano vinculado a lo divino, pero también es una reflexión filosófica. Y después tenemos la tradición ya más occidental, que nace con los griegos y después se va puliendo con los romanos y seguimos hasta nuestros días, en donde hay también una reflexión sobre quiénes somos, quizás más elaborada desde lo racional, aunque ha sido como muy influida también por, por momentos culturales y por religiones. Así que bueno, ahí tenemos como cuatro fuentes como para tener como ejemplo sobre la tradición filosófica que reflexionó sobre la cuestión humana. Pero para nuestra cultura podríamos poner como inicio de esa reflexión el mundo griego. Si queda tiempo, y ojalá quede, vamos a estudiar un poquito otras filosofías. Ojalá podamos llegar. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna. Bueno, hoy hice demasiado rápido porque hablé mucho yo. Quería preguntarle un poco más a ustedes, pero bueno, fue la primera clase. La semana que viene, lean la concepción antropológica en el mundo antiguo, ¿sí? Y lean Sócrates y Platón, ¿sí? ¿Usted lo va a pasar, profe, eso? Sí, ahora lo voy a subir. Y ya, no subí la carpeta entera, ¿no? No, bueno, la voy a subir. No, La voy a no, no. subir. La voy a subir. Si me olvido, por favor, mándenme un mensaje, ¿eh? Pero la voy a subir. Entonces terminamos el apunte ¿Alguien te 1. leer, dijo, perdón? Sócrates, Platón, ¿y qué más? Platón y Sócrates. Ah, bueno, ¿Sí? gracias. Eso es para la semana que viene. Del apunte 2. ¿eh? Apunte 2. Platón y Sócrates.
Léanlo, así yo cuando empezamos empiezo a preguntarles qué fueron rescatando, porque lo que yo quiero ver es la experiencia de lectura que han tenido. Cómo, cómo han ido entendiendo las distintas, podríamos decir, ideas de estos dos filósofos. Así me queda más claro cómo van interpretando los textos. Total, yo después les voy a subir un video general, ¿sí? Bueno, bueno, creo que nada más. Creo que no me olvido de nada. Bueno, ya saben cómo es el método. Cuando termina la clase, ponen el presente. Acuérdense siempre de ponerlo una vez, porque a veces yo no sé si tienen miedo que yo no los pase y me ponen dos veces el apellido. Ahí me hago lío porque después me aparecen tres iguales. Así que ponen nada más que el apellido y el nombre y ya está. ¿Sí? Bueno, Buenísimo. chicos, nos vemos la semana que viene. Les voy a subir este video y otro más al grupo y también la bibliografía. Así que estamos en contacto. Cualquier cosa me escriben y buen fin de semana. Dale, profe. No, Igualmente, profe, profe,